Para resolver las demostraciones usando los postulados de congruencia, ¿cuáles son esos postulados? Lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. Para utilizar esos postulados, nosotros vamos a necesitar lo siguiente, estos saberes previos, ¿sí? ¿Qué es hipótesis? Anthony Gómez, ayúdeme por favor. Hipótesis, a leer aquí en la parte de hipótesis. Leo yo. No, ya va a leer él. Anthony, lea. Bueno, lea usted. Hipótesis. Estos son parte de los enunciados. Nos dan todo lo que se debe usar para llegar a la conclusión. Muy bien, este nos da para llegar a la conclusión, es a lo que nos queremos llegar. Ahora ya no se le llama dado, ¿verdad? Ahora tiene un nombre, se le llama hipótesis, ¿verdad? Son parte de los enunciados y nos dan todo lo que se debe usar para llegar a la conclusión. Muy bien, pero ¿qué es conclusión, Yair? Léame lo que es conclusión. Yair, ¿qué es conclusión? Sí, maestra. Aquí. Es a lo que debemos llegar por medio del enunciado. En otras palabras, lo que se debe demostrar. Muy bien, a eso queremos llegar. Lo que debemos demostrar se le llama conclusión. Muy bien. ¿Qué significa A, B y esa barrita abajo, arriba, Carmen? ¿Qué significa? Ayúdeme, Carmen. A leer. ¿Sí? Cuando observamos esto, debemos identificar qué significa el segmento AB. La barra siempre nos menciona que es un segmento. Muy bien. Esta barrita me dice que este significa segmento. Siempre que va AB significa segmento AB o segmento C, D, E, F, G, H, no importa la letra que tiene, pero si hay una barrita, está hablando de un segmento. Y un segmento es parte de una línea, ¿verdad? Es una línea. Muy bien. ¿Qué significa este símbolo que está aquí? Dilmer, ayúdame a leer aquí. ¿Qué significa este símbolo? Este es el símbolo de congruencia. Cada vez que lo vea indicará que son iguales. Cambiamos la palabra igual por congruente. Acabamos de cambiar la palabra igual y acabamos de mencionar que cuando vemos este símbolo, siempre va a mencionar que es congruencia. Muy bien, Ashley Discoa, ayúdame a leer qué significa ese triangulito ABC. Ashley, lo que vemos en la pizarra, por favor, ayúdeme. Al mirar el símbolo del triángulo pequeño, pues no había del nombre del triángulo, recordemos que ellos se mencionan con la letra mayúscula siempre. Muy bien, siempre que vemos un triangulito, ABC representa el nombre del triángulo. Siempre lo vamos a representar con letras mayúsculas. No solamente ABC, puede ser D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, como ustedes quieran mencionarle, o como el dibujo se los menciona, ¿verdad? Y esta línea aquí, este símbolo aquí y ABC, ¿qué significa, Carmen? Ayúdeme a leer. Este símbolo menciona el nombre del ángulo. Puede ser letras mayúsculas, sabiendo que el del centro es la posición donde se encuentra el ángulo. También se puede denotar con las letras griegas. Alfa. Alfa, Beta. beta y gamma. Delta y Teta. teta. Ok, esos así hay que identificarlos, ¿verdad? Con las letras mayúsculas A, B, C y el que está en el centro indica el ángulo. O con las letras alfa, beta, gamma y teta. Muy bien. Entonces, ahí ya nosotros ya conocemos. Eso es
primordial que debemos de saber para las que son las demostraciones. Muy bien. Hipótesis, conclusión, segmento, congruencia, el triángulo, el ángulo. También conocimos anteriormente lo que era una bisectriz, que divide el ángulo en dos ángulos congruentes y todo eso. Muy bien, pasemos entonces a esta parte. Vean esto. Esto ya es la actividad número... Vamos a ver, ¿qué actividad es esta? 21. Ya estamos en la actividad 21. Este es el primer ejercicio. Vean, si ustedes observan, en la actividad 21 hay 4, nada más que 4 demostraciones. Y ahí está la primera y la segunda. Muy bien. A ver, menciónenme los segmentos que tiene antes de demostrar. Vamos a ver. Menciónenme los segmentos que tiene esta demostración, este dibujo que está aquí. Hay 2 triángulos. Yo se los voy a señalar. Vean este. Está aquí. Está aquí. ¿Verdad? Ay, perdonen él. Y está aquí. Ahora díganme ustedes, ¿cuál es el otro triángulo que se forma? Abajo de él, ¿verdad? Y tienen un nombre. ¿Cómo se llaman esos triángulos? Miren, ahí se los mencionan. El triángulo ABC congruente con el triángulo CDA. ABC, que es el morado, congruente con el triángulo CDA, que es el rojo. Así nos los han mencionado en nuestro libro. Muy bien. Dice entonces, dado que el segmento AB, bueno, se me olvidó esto también, esas 2 líneas que están aquí significa paralelo. Estas 2 que están aquí significan paralelos. Cuando son paralelas dos rectas. A ver, 2 rectas son paralelas. Vean esto. Cuando tienen una sola dirección. Tienen la misma dirección. Nunca van a intersectarse, ¿verdad? Esas 2 rectas son paralelas. Nunca se van a intersectar, ¿verdad? Nunca se van a intersectar. A eso se le llaman rectas paralelas, ¿verdad? Son rectas que tienen esta forma. Muy bien. ¿Y cuáles son esas rectas paralelas? Esas rectas paralelas son AB, esta que está aquí, es paralela con DC. ¿Por qué? Estas 2 que nosotros mencionamos aquí, esta, las que estoy señalando en verde, ¿verdad? Es paralela con él porque nunca, jamás en la vida se van a poder intersectar, ¿verdad? Nunca se van a intersectar. Entonces, lo que vamos a tener será lo siguiente. Dice, y que la otra también, AB, son iguales. Dice que aparte de ser paralelas, son iguales. Y cuando son iguales, ¿qué quiere decir? Que tienen la misma medida, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, dice que demostremos que los triángulos ABC es congruente con CDE. Entonces, como son iguales, nosotros vamos a poner esta línea, ¿verdad? Muy bien. Y dice aquí, entonces, vamos a completar la demostración. Vamos a comenzar. ¿Cuál es la primera afirmación? No lo que nos dan. Y anteriormente le mencionábamos que a los datos, ¿cómo le llamábamos? ¿Cómo le llamamos a los datos? Aquí vamos a... Ahorita les voy a enseñar cómo le llamamos los datos. Miren cómo le llamamos a los datos. Hipótesis. Así le llamamos a los datos. Muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a tener, la primera razón que nos dan, que AB es igual a DC. ¿Por qué razón? Por hipótesis, ¿verdad? Hipótesis. Así vamos a escribir. Entonces, vamos a anotar un texto y aquí vamos a escribir la razón por ser hipótesis. Esa es la razón. Hipótesis. Muy bien. Antes le llamábamos dato, hoy se llama hipótesis. Muy bien. Ahora, ¿qué hace?
Escuchen aquí, que AC, el segmento AC, sea congruente con el segmento AC. ¿Cómo se llama? Ayer, el lunes lo dijimos. ¿Cómo se llama? Que tienen que tener el mismo. ¿Por qué? Si ustedes ven, tienen el mismo color y están en el mismo lugar. ¿Por qué decíamos? ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué decíamos que se cumplían que los segmentos deben de ser iguales entre sí? AC es igual a AC. ¿Por qué? Porque comparten ese lado, ¿verdad? Los segmentos son iguales, ahí dice. Vamos a ver, eso lo hicimos en la clase anterior. Ustedes lo tienen ahí. Comparten lado, como pueden poner ahí, porque comparte, porque es el mismo lado. Eso es lo más claro. Porque es el mismo segmento. Porque comparten lado, vamos a escribir. No quería ponerla ahí. Muy bien, ya tenemos. Ahora dice que AB paralelo con DC. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo le podríamos mencionar la razón por qué nos están dando esta parte? ¿Por qué? Ya está mencionado aquí, miren los datos. ¿Cómo le llamamos a esa razón entonces? ¿Cómo le llamamos a esta razón? Dice que la tercera afirmación es de que los segmentos son paralelos a DC. ¿Cómo le llamamos a esa tercera afirmación? ¿Qué razón tiene entonces? Aquí lo mencionan, miren en los datos. Y si lo mencionan en los datos, ¿cómo se llama? Hipótesis. Hipótesis. Muy bien. Entonces la razón por ser hipótesis, ya no es dato, ¿verdad? Ahora es hipótesis. Excelente. Entonces, vean, si son paralelos, o sea, que son iguales y comparten este lado, quiere decir que tenemos lado, tenemos algo aquí y tenemos lado. Lado, tenemos algo aquí y tenemos lado. Muy bien, ahora, díganme ustedes, dice el 4, el ángulo. ¿Cuál será ese ángulo que nos están mencionando ahí? Qué extraño. El ángulo BAC. BAC, o sea, este que está aquí. Dice que es congruente con el ángulo DCA. Este que está aquí. Díganme ustedes por qué serán que estos dos... Ya vengo, maestra, voy al baño. Ok, ahí. A ver, ¿por qué será que estos dos son congruentes? Si se recuerdan ustedes en el tema anterior de rectas paralelas, que si dos rectas eran paralelas, ¿verdad? Y había una transversal que lo dividía, estos ángulos de aquí son ángulos alternos internos. Y si esos dos ángulos son alternos internos, entonces son congruentes. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es por ser alternos internos. Por ser alternos internos. Y aquí podemos escribir por ser ángulos. Y ahí lo vamos a escribir por ser ángulos. Bueno, por ser alternos internos. Ustedes colóquenlo ahí, pero yo no lo puedo colocar porque no me va a cerrar ahí. El otro ejercicio. Por ser ángulos alternos internos. Eso lo aprendimos en la clase anterior. Si habían dos rectas que eran paralelas, ¿verdad? Y había una transversal que los dividía, que en este es AC, entonces esos ángulos que se formaban ahí, alternos e internos, eran congruentes, o sea que eran iguales. Así que necesitamos aquella teoría para poder demostrar esto. Muy bien, y ya tenemos esto, observen. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Por lo tanto, ¿cómo son esos dos triángulos y por qué criterio se ha demostrado que son? ¿Por qué criterio son congruentes estos dos triángulos? Lado, ángulo, lado. Por criterio. Lado, ángulo, lado. Excelente. Muy bien.
¿Qué es todo lo que nosotros necesitamos? ¿Qué necesitamos? Tenemos problemas con... Está entrando y saliendo Keila, a ver qué le estará pasando. A ver, dice, primero, ¿qué conocíamos? Los datos. Cuando nos dan datos, nos mencionan datos, ahora ya no le vamos a escribir aquí la razón datos, sino que le vamos a escribir hipótesis. Muy bien, nos decía que AC es igual a AC porque comparten lado. O sea, el mismo lado AC siempre va a ser el mismo lado. O sea, un segmento es igual a su mismo segmento, ¿verdad? Es como que digamos, BC igual a BC, DC igual a DC. O sea, el segmento va a ser siempre el mismo y comparten ese lado. Luego, AB es paralelo a DC. Eso también nos lo decían aquí, vean, en los datos. Aquí está mencionado. Entonces, se le llama por hipótesis. Luego vemos que este ángulo de aquí es congruente con este. ¿Y por qué? Porque si estas dos son paralelas y lo divide esta transversal, nosotros sabíamos que estos dos de aquí son alternos internos y eso quiere decir que son congruentes. Muy bien. Por lo tanto, el inciso 5, la afirmación 5, dice que este triángulo de aquí es congruente con este triángulo de aquí. ¿Por qué criterio? Pues el criterio que acabamos de encontrar. Vean, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Recuerden que los criterios no debe de haber ningún espacio. Todos tienen que estar corridos para poder cumplirse. Muy bien, y así hemos terminado el ejercicio 1. Excelente. A ver, veamos el ejercicio 2 y ayuden ustedes a completar esa demostración. Aquí es el contrario. Vean, aquí es lo contrario. En la primera razón, observen, copien el ejercicio 1, la respuesta del 1, por favor, y vamos a hacer la parte 2. Dice, completa la demostración. A ver, ¿cuál es la primera razón? ¿Alguien me puede decir la primera razón por qué afirman que CD es igual a AB? ¿Por qué afirman en el ejercicio 2 que CD es igual a AB? ¿Por qué razón? ¿Alguien que me ayude? Nadie me quiere ayudar. Nadie sabe por qué CD es igual a AB. Observen el ejercicio. Datos, dice. El segmento CD es igual a AB y que AC es igual a BD. Conclusiones. CD, el segmento CD es paralelo a AB. Entonces me dan que los segmentos CD es igual a AB. También que AC es igual a BD. Por lo tanto, concluiremos que los segmentos son paralelos. Entonces, la primera afirmación me dicen que CD es igual a AB. ¿Por qué razón, chicos? Jóvenes. Por hipótesis. Por hipótesis. Muchísimas gracias, Yair. Me vino a salvar. Y a salvar a sus compañeros. Ustedes ya lo sabían, pero tenían miedo de expresar. Vean, aprendan a Yair. Yair no tiene miedo de expresarse. Ustedes sí tienen temor hasta equivocarse. Aunque se equivoquen, yo no les digo nada. O sea, comenten siempre. Muy bien. Aquí, ¿por qué hipótesis? Porque ya no los están presentando. Vean, CD es igual a AB. Muy bien. Dice que AD, o sea, este segmento que está aquí, lo voy a marcar, este que está aquí, dice que es igual a AD. ¿Por qué? Porque segmentos iguales, o sea, si los segmentos, un segmento es igual a sí mismo, ¿verdad? O comparten lados. ¿Qué vamos a escribir aquí? Los segmentos son igual a sí mismos. Los segmentos son iguales a sí mismos. Quisiera, ¿verdad? Siempre los segmentos son iguales a sí mismos. O lo que escribimos en el ejercicio anterior, comparten lado. Esas son las dos razones. Los segmentos son iguales a sí mismos. A ver, no es igual a 1 igual a 1. 1 igual a 1 no es lo mismo.
Vamos a ver, yo les voy a escribir aquí. Aquí. 2 igual a 2. No es lo mismo 2 igual a 2. ¿Verdad que sí es lo mismo? C igual a D es lo mismo D igual a C. Díganme ustedes, ¿es lo mismo esto? Sí, por lo tanto eso es lo mismo. AD es igual a AD, es lo mismo porque son iguales, los segmentos son iguales a sí mismos. Por eso son iguales, ¿verdad? Aunque se muevan, pase lo que pase, siempre van a ser los mismos. Muy bien, por eso. O porque comparten ese lado, o sea, es el mismo, comparten ese lado. Muy bien. El siguiente. Si el segmento, no lo anotamos. Si el segmento CD, este que está aquí, es igual a AB, ¿verdad? Este que está aquí. Y este es igual a ellos. Muy bien. Vemos que si son iguales y estos segmentos son iguales, nosotros podemos encontrar que este ángulo de aquí también son iguales, ¿verdad? Pero, ¿qué podríamos decir antes de decir que estos ángulos son iguales? ¿Por qué son congruentes estos triángulos que están aquí? Por lado, ángulo, lado, ¿verdad? Los triángulos CDA son congruentes con los triángulos BAD. ¿Por qué criterio? Por criterio lado, ángulo, lado. Entonces ahí lo vamos a escribir aquí. Vamos a anotar entonces en el texto. ¿Por qué criterio? Por lado, ángulo, lado. Muy bien, por criterio lado, ángulo, lado. Muy bien. Y en el 4, el ángulo CDA es congruente con el ángulo BAD. ¿Por qué razón? Por ser alternos internos, ¿verdad? La misma razón de la anterior, porque si ustedes observan es el mismo, lo único que nos han dado una hipótesis diferente y una conclusión diferente, por ser ángulos alternos internos. Muy bien, ahí lo tenemos. Y lo último que nos preguntan, ok, si son esos ángulos alternos internos, CD, el segmento CD es, vamos a ver, aquí vamos a responder de forma distinta para poder responder el último. El último va a ser eso. Entonces, el CD, el segmento 4, el ángulo CDA es congruente con el ángulo BDA. Vamos a escribir esta razón. Vean, ¿por qué son? Por inciso 3 o por parte 3, ¿verdad? Por la afirmación número 3. Nosotros vamos a escribir que estos son congruentes por la afirmación número 3, ¿verdad? Porque acabamos de definir la afirmación número 3. Y el último vamos a decir el 5. Esos dos son paralelos por el anterior, por el que habíamos escrito anteriormente. Por ángulos alternos internos. Y se recuerdan que había un teorema donde decía que los ángulos alternos internos formaban rectas, formados por unas rectas transversal, los segmentos eran congruentes. Si no se recuerdan, los voy a mandar a leer otra vez para que retroalimentemos esa parte de las líneas perpendiculares. La página 70. En la página 70, ahí hay un teorema donde dice que si dos rectas son paralelas, entonces los ángulos alternos internos son congruentes. Y también está lo recíproco, que si hay dos ángulos alternos internos, esas rectas son paralelas. En la página 70 van a poder retroalimentar lo que ya habíamos visto, pero así lo pueden leer para saber de dónde estamos sacando esto, ¿verdad? Muy bien. Excelente, jóvenes.
Entonces, a ver, termina a las 11. Solo tengo un minutito. Por lo tanto, mañana solamente vamos a hacer un ejercicio de la actividad 3, de la parte 3 o 4. Vamos a decidir cuál de los dos a realizar. Estos que estaban aquí, los que continúan, ¿verdad? El 3 o el 4. Y ustedes me van a ayudar con el siguiente. Es el único que va a quedar de tarea. Entonces, si ustedes ven, en el ejercicio anterior, ¿verdad? Uno era el opuesto del otro. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Uno, tendríamos que llegar aquí, de aquí vamos a llegar aquí. Entonces, así están estos ejercicios opuestos y utilizamos casi todo lo mismo. Entonces, ya tenemos 2 de nuestra tarea y ahorita les voy a subir la que viene. Espero me hayan comprendido. Hay que retomar y leer por qué salen cada uno de estos ejercicios. Nos vemos. Aplausos. Solo quiero pasar lista, Edwin. Entró Edgar, Edwin, Stephanie, Julia, Mike, Noelia, Reina, Valeria, Keila, Andrid y Daniela. Muy bien. Nos vemos mañana entonces. Adiós.